Señor, estamos muy agradecidos en esta mañana porque nos has dado un nuevo día de vida y nos das también la oportunidad de poder testificar de que tú has guardado tu pueblo, nos has bendecido en sobremanera a pesar de todas estas grandes lluvias que han llegado. Señor, te damos gracias porque estamos en nuestra escuela dominical con el ánimo dispuesto para escuchar, para entender tu palabra, para recordar y poner por obra cada una de las enseñanzas que recibimos. Bendiga a nuestra hermana Gloria, Señor, úsela como siempre lo ha hecho, para la gloria de tu nombre. Y a cada uno de nosotros abre nuestro entendimiento y el área de nuestra inteligencia, de nuestra captación, para que podamos recibir y ser muy bendecidos, que es el propósito tuyo para cada uno de nosotros. Que todos los que se van a conectar alcancen esta bendición. Te lo ruego en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias. Amén. Hoy vamos a hablar del capítulo 14 del libro de Romanos. Me gustó este capítulo porque es bien interesante y principalmente nos habla de este concepto de débiles, de fuertes, ¿verdad? Y es bien interesante entender de qué se trata lo que Pablo nos está hablando aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos versículos. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es, ¿no es cierto?, Romanos 14. Y primeramente habla del débil en la fe, ¿no es cierto? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y dice acá el título, respetar los escrúpulos, ¿verdad? Y dice este versículo, da por sentado
que habrá diferencias de opinión en la iglesia, asuntos discutibles, ¿ya? Ninguno de nosotros pensamos igual. Y esto tiene que ver con cosas que no sean las doctrinas elementales del Evangelio, ¿verdad? Y Pablo dice que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opinión. Las diferencias no deben temerse ni evitarse, sino aceptarse y tratarse con amor. Es decir, no le hagamos el quite a lo que pensemos distinto, sino que conversemos sobre el tema, lleguemos a un acuerdo y respetemos al que piensa distinto a mí, ¿verdad? No esperemos que todos, ni aún en la mejor iglesia, podemos llegar a una comprensión más amplia de lo que la Biblia enseña. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la Biblia nos habla de un tema, o si la Biblia no nos habla claramente de algún tema, yo no le puedo poner a la Biblia lo que la Biblia no dice. Eso es más o menos, ¿verdad? Porque a veces la gente interpreta algo que en la Biblia no está claro y después lo anda predicando. No, eso es lo que está tratando de decir el autor acá. No podemos saber más que la Biblia, principalmente, ¿verdad? Dice, acepte y escuche y respete a los demás. Las diferencias de opinión no deben causar división. Pueden llegar a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestra relación. Veámosla siempre por el lado bueno. El que piensa distinto a mí, pero a lo mejor algo de ese pensamiento a mí me va a agradar o me va a permitir expandir un poquito mis conocimientos. Pero, ¿qué es un débil en la fe? Pablo se refiere a la fe inmadura, la que no ha desarrollado aún músculos que le permitan ponerse en pie en contra de las presiones externas. Esto se refiere al creyente con falta de madurez para aceptar que la fe en Cristo y su unión con Él le dan la libertad de hacer ciertas cosas que son moralmente neutrales, pero que las evita por motivo de conciencia. Hay cosas en el mundo que no son ni buenas ni malas, son. Si uno siente hacer eso, que no es malo, pero tampoco trae un beneficio, y si usted lo quiere hacer, hágalo. Si su conciencia le dice que lo haga, hágalo, porque la Biblia no le está diciendo a usted que tal o cual cosa puede hacer mal. No le dice eso. Entonces usted tranquilamente hágalo nomás, ¿ya? Los hermanos más débiles deben ser aceptados por los que tienen más madurez o que son fuertes, sin criticarles sus puntos de vista, pero tampoco los más débiles en la fe deben condenar a los que ejercen su libertad en Cristo. Es decir, ambos grupos tienen que tratar de llegar a una comprensión, principalmente a una comprensión. Ahora, pero ¿quiénes son débiles en una iglesia o quiénes son fuertes? Porque si nosotros nos ponemos a mirar este texto, entendemos obviamente que hay dos grupos de personas en las iglesias, que están los débiles y los fuertes. A grosso modo, en cuanto a la experiencia cristiana, claro que hay dos grupos. Están los que vienen llegando al Evangelio, ¿verdad? Aquellos que recién están comenzando, que son los bebés espirituales, y obviamente que ellos son débiles porque todavía no han desarrollado la fe. Pero, y también están aquellos que viven en una iglesia y nunca han madurado. Uno a veces, yo conozco casos de gente que ha ido toda la vida, más que yo, que han nacido en una iglesia y que no han madurado y que se siguen dando vueltas en los mismos problemas y que tú a veces los dejas de ver y uno vuelve, de repente yo me aparto de alguien y no lo voy a ver, de un caso que conozco, y de repente voy a ver a esa persona, han pasado 2, 3 años, lo voy a ver, y es lo mismo, no ha avanzado un paso, sigue hablando de las mismas cosas, es que nadie me viene a ver, es que mi hija se enojó conmigo, siempre las mismas cosas, no avanza. En este sentido tenemos obviamente los débiles y los fuertes, tenemos dos grupos. En todas las iglesias hay
de este tipo de personas. Pero también nosotros lo tenemos que tomar desde el sentido, desde las capacidades de cada cual. Y en este sentido, todos somos débiles y todos somos fuertes. Por eso somos un cuerpo. En lo que yo soy fuerte, tal vez mi hermana Sarita pueda ser débil y yo la voy a apoyar. Pero en lo que yo soy débil, ella puede ser fuerte y ella me va a apoyar, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender la debilidad de una persona como que todos somos un poco débiles en cuanto a ciertas situaciones. Tal vez a una persona le afecte más enfermarse que a otra. Hay personas que dicen, me enfermé y se le viene el mundo encima. Pero hay otras que toman la enfermedad como, ya estoy enferma, pero ya estoy tomando remedio y voy a estar mejor. A ese tipo de cosas, de situaciones me refiero. Hay personas que cuando quedan sin trabajo se les viene el mundo encima también. Pero hay otros que quedan sin trabajo y dicen, bueno, ya voy a buscar, ya vendrá, Dios sabe. En ese tipo de cosas habemos débiles y fuertes y por eso es que somos un cuerpo. Nos necesitamos todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice del verso 2 al 4? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que no come no menosprecia al que no, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí dice el autor, aparece una de las cuestiones que se debatían en la iglesia de Roma. Había algunos que no observaban las leyes especiales en relación con la comida, ni respetaban ciertos tabúes, y que comían de todo lo que les pusieran en la mesa. Y había otros que concienzudamente se abstenían de la carne y eran vegetarianos. Había muchas sectas y religiones en el mundo antiguo que observaban leyes estrictas de comida, entre ellas los judíos. ¿Ya? En Levítico capítulo 11 tenemos una lista de los animales cuya carne se puede comer y de los que no. Una de las sectas judías más estrictas eran los esenios. Tenían comidas de la comunidad a las que iban bañados y con ropas especiales. En este caso, lo más probable es que las carnes compradas en el mercado probablemente habían sido ofrecidas a los ídolos. Por eso algunos creyentes preferían comer solo vegetales, mientras otros no tenían opción de comer tal carne. En este caso, ya nos encontramos ya con la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, donde todavía existían muchas sectas, no solo los judíos, la religión judía, el judaísmo, era considerada una secta, ¿ya? En el Imperio Romano, eran considerados sectas. Y los cristianos que empezaron a formarse también eran considerados sectas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que la iglesia estaba compuesta de judíos que se habían convertido al cristianismo y de gentiles que también se habían convertido al cristianismo. Y sucedía que llegaban muchos judíos que habían ellos sido idólatras o gentiles que habían sido idólatras. Entonces, ellos llegaban y cuando ofrecían sacrificio a los ídolos, la carne que quedaba la vendían en el mercado, en la carnicería, ¿verdad? Entonces, esta gente que venía saliendo de ahí no comía esa carne porque decía, no, yo sé que fue ofrecida a los ídolos. Pablo no tenía ningún problema con eso, porque Pablo, en el fondo, su pensamiento era, yo sé que los ídolos, o sea, que esos dioses en realidad no existen, solo están en la mente de esas personas, pero en realidad no existen. El único que es real aquí es Dios. Por lo tanto, si hay esa carne, yo la voy a comer porque a mí no me complica. Yo no tengo problemas en comer esa carne. Y esa era la discusión del minuto. ¿Se puede comer de esa carne o no? Y por eso es que el texto nos habla de comer carne, de no comer carne, de las verduras, de los vegetarianos, porque
esa era la discusión del minuto. Por eso yo les hago el alcance para que ustedes puedan comprender, porque cuando uno lee el texto sin saber históricamente qué es lo que sucedía, uno no entiende. Dice, pero ¿cuál es el problema de que coman carne? Ah, es que lo ofrecían a los ídolos, pero Pablo expone un punto, dice, como yo sé que esos ídolos no existen, a mí no me complica comer de esa carne que venden en la carnicería, yo me la voy a comer igual porque yo no creo en esos ídolos, porque no existen, son de mentira, están solamente en la mentalidad de las personas. Pero aquí vamos a entrar un poco en el punto que a nosotros nos compete, ¿verdad? Muchas iglesias se han dividido porque los que tienen puntos de vista más amplios tienen una actitud despectiva hacia los que consideran conservadores, cerrados o fundamentalistas. Y porque los que tienen una actitud más estricta censuran a los que se reservan el derecho de hacer lo que otros consideran malo. Pero no nos corresponde a nosotros condenarnos unos a otros. Y dice a Pablo, os ruego, por las entrañas de Cristo, bueno, decía Cromwell, a los rígidos escoceses de su tiempo, que tengáis en cuenta la posibilidad de que estéis equivocados. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos seguros que estamos en lo cierto y no damos la más mínima opción a que podamos estar equivocados. ¿Esto cuándo puede pasar? Cuando la Biblia no es clara respecto a algún punto, ¿verdad? Cuando la Biblia no aclara algún punto, nosotros nos formamos una opinión. Cuando eso pasa, en esa opinión puede que nosotros estemos equivocados. Ahora, cuando la Biblia es clara respecto a algún punto, obviamente ahí no vamos a estar equivocados porque la Biblia ya lo está diciendo claramente. Solo puede suceder cuando la Biblia no habla de un punto en particular, ¿verdad? Entonces, debemos desterrar de la comunión de la iglesia tanto la censura como el desprecio y dejar todos los juicios a Dios. Lo nuestro debe ser entonces simpatizar y comprender a aquellos más pequeños e ir enseñándoles de a poco. Por ejemplo, hay muchos hermanos que no saben que decretar no es bueno. Decretar no es bíblico, no es de Dios. Pero a ellos les enseñaron que era bueno, que hay que hacerlo, que eso es fe. Hay que enseñarles de a poquitito, con amor, con misericordia, que no hay que hacerlo porque eso no es fe, qué sé yo. Entonces le enseñamos con mucha misericordia que eso no se debe hacer. Porque a ellos les enseñaron así y traen la costumbre que así les enseñaron en sus iglesias, ¿verdad? Entonces, seguimos con el versículo 5 y 6. Y dice Pablo, permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias. Entonces Pablo acá introduce otra situación en la que puede haber diferencias entre los más estrechos y los más anchos, de mente o de madurez, ¿verdad? Las personas más rigurosas dan mucha importancia a guardar ciertas fechas. Hay algunos hermanos evangélicos que yo he conocido, son pocos, pero hay, que no celebran el Año Nuevo porque ellos celebran el Año Nuevo judío, porque según ellos es el que se debe celebrar. Y la Biblia no dice nada al respecto. No dice que hay que celebrar ni que no lo dice. Entonces, cuando la Biblia no es clara respecto a un punto, uno hace lo que su conciencia le diga y frente a Dios eso va a estar bien, mientras no hagamos nada que ofenda a Dios, mientras que no pequemos, ¿no es verdad? Contra los principios bíblicos, no hay problema. Hay otros que dicen, no hay que celebrar los cumpleaños, eso es pagano, hermano. Acuérdese que dijimos al principio, hay cosas en el mundo que no son ni buenas ni malas, son nomás, y que no hacen daño, no traen un beneficio, pero tampoco hacen ningún daño a la doctrina del Señor. Entonces con eso tenemos que tener cuidado porque hay gente que todo lo ve blanco y negro, y la vida no es así. La vida tiene tonalidades también.
Entonces no seamos tan rigurosos en ciertas cosas que no son importantes, ¿verdad? Entonces, eso dice era especialmente característico de los judíos, los días especiales. En más de una ocasión Pablo tuvo problemas con los que guardaban escrupulosamente las fiestas. A los Gálatas, Pablo les escribe así: ustedes guardan los días, las lunas, las estaciones y los años. ¿Y qué dice Pablo? Me temo que he estado trabajando para nada con vosotros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes siguen cumpliendo la ley de Moisés. Yo ya les he enseñado que no es necesario, pero ustedes lo siguen haciendo. ¿Saben qué? Parece que todo lo que yo he hecho por ustedes no ha servido para nada y he gastado mi tiempo con ustedes. Eso es más o menos lo que está diciendo Pablo. Aquí en ustedes. Y también a los colosenses les dice que nadie os critique por cuestiones de comida o de bebida o en relación con fiestas, lunas nuevas o sábados. Estas cosas no son más que la sombra de lo que ha de venir, pero su contenido pertenece a Cristo. Los judíos habían convertido el sábado en una tiranía, rodeándolo de una jungla de reglas y prohibiciones que en el mandamiento de Dios en el principio no estaban todas esas reglas y prohibiciones. Cuando Dios dice que el sábado hay que reposarlo, no se refiere a que no hagan nada. Se refiere a que ese día lo dediquen más a honrar a Dios, a servirle, a adorarle, a orar, a buscar al Señor. Pero no dice que no tienen que hacer nada, como que si su burro se cae, nos dice, ¿verdad? El Evangelio, no lo voy a recoger porque total es sábado. Que si es sábado yo no voy a cocinar, que si es sábado no voy a comer, que si estoy enferma no voy a ir al médico porque es sábado. Dios no dice eso. Hay que quedarse con el fondo. ¿Cuál es el fondo? Honrenme en este día más que en los otros días, ¿verdad? Pero Dios no estaba pidiendo que hicieran una cuarentena ese día, por decirlo que nosotros tan común la cuarentena. No les estaba diciendo ese día no hagan nada. Y solo conmigo. Dios no está diciendo eso. Está diciendo que ese día era más para el Señor, pero no les prohíbe lo demás. Entonces ahí entra el tema del sentido común. Todas las cosas deben ser utilizadas con sentido común. ¿Saben quién es el que tiene más sentido común? Dios. Dios tiene sentido común. Entonces a usted y a mí nunca nos va a pedir algo que transgreda el sentido común de vivir en una sociedad donde Él permitió que viviéramos. Entonces no andemos desechando a diestra y siniestra todo porque todo es pecado, porque no es así. No es así, ¿verdad? Y dice acá, no es que Pablo quisiera acabar con el día del Señor, de ninguna manera. Lo que temía era una actitud que de hecho creía que el cristianismo consistía en guardar un día especial. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? El que es cristiano no necesita guardar la ley de Moisés para ser salvo. Y esa era la discusión. Ese era lo que Pablo estaba tratando de enseñarles a estos nuevos creyentes. No tienen que guardar la ley. Ya la ley pasó. Ahora estamos en un nuevo pacto. Así que guardar el día sábado no es una obligación para ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, no lo tienen que hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y el que no lo haga, no hay problema, porque ya el antiguo pacto ya pasó, ¿verdad? Entonces, el cristianismo es mucho más que guardar el día del Señor. Cuando Mary Slessor pasó en solitario 3 años en la selva, a menudo se confundía de día porque no tenía calendario. Una vez lo encontraron celebrando el culto el lunes y otra vez arreglando el tejado en domingo creyendo que era lunes. Nadie va a pretender que los cultos de este personaje eran menos válidos por tenerlos el lunes o que estaban quebrantando un mandamiento por trabajar el domingo. Pablo no habría negado jamás que el día del Señor es especialmente precioso, pero habría insistido igualmente en que no se convirtiera en una tiranía, ¿verdad? Sino no es el día, dice, lo que hemos de reverenciar, sino a aquel a quien ofrecemos el culto porque Él es Señor
de todos los días. Eso lo dice Pablo. ¿A quién tenemos que honrar? No el día, al Señor que hizo ese día. ¿Me entiendes? Entonces nos quedamos con el fondo, con adorar a Dios principalmente. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y dice que hubiese añadido algo más, que nadie pretenda hacer de su conducta la regla universal para todos los demás. Esta ha sido, de hecho, una de las maldiciones de las iglesias. Los seres humanos tenemos la tendencia a considerar que nuestra manera de hacer las cosas es la única perfecta, incluido el culto a Dios. Glover cita en algún lugar lo que decía Cambridge: sea lo que sea que tienes entre manos, hazlo conforme a tu leal saber y entender, pero recuerda que otro lo haría de otra manera, ¿verdad? Haríamos bien en no olvidar que en muchos casos es nuestro deber tener convicciones, pero también dejar que los demás tengan las suyas sin tomarlo por publicanos o por pecadores, ¿verdad? Y esto es bien interesante, porque en las iglesias principalmente, si nosotros nos ponemos a mirar, y yo siempre se lo enseño a mi clase, en nosotros, las iglesias evangélicas en Chile tienen bastante división, ¿verdad? Mucha división, pero ¿por qué hay división en las iglesias? La división en las iglesias no tiene que ver con las doctrinas elementales, que eso sí que es importante y que eso sí no se debe de transar por ningún motivo. Las doctrinas elementales, ¿cuáles son las doctrinas elementales que no se deben por ningún motivo cambiar? El pecado, la salvación, Cristo como nuestro Salvador, Dios como el único Dios, el Espíritu Santo, la resurrección. Esas son doctrinas elementales que no se cambian bajo ningún punto de vista. Eso no. Pero lo que dice acá, los seres humanos tenemos la tendencia a considerar que nuestra manera de hacer las cosas es la única perfecta. ¿Y saben lo que hacemos? Obligamos a la gente a que lo haga igual que nosotros, y si no lo hace así es pecado. Y ese ha sido un problema grave en las iglesias pentecostales principalmente. Yo conocí una familia que al entrar a la iglesia se arrodillaba y oraba y está bien, pero ellos criticaban a los que no lo hacían. ¿Cómo es posible que lleguen a la iglesia y no saluden al Señor? Como si el Señor estaba solo en la iglesia y no estaba con ellos. La reverencia a Dios se le tiene en todas partes. Ahora, si ellos lo querían hacer, perfecto, si no es malo hacerlo, pero tampoco es bueno, no es nomás. Entonces, yo nunca lo critiqué y dije, bueno, son su forma de vista, su forma de hacer el cristianismo, pero ellos sí criticaban mucho a los que no lo hacían. Entonces, cuando la Biblia no es tajante en algo, nosotros no le impongamos a la gente a hacer ciertas cosas, porque si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes que si nosotros vemos la iglesia evangélica en nuestro país, en las doctrinas elementales, la salvación, el pecado, Cristo, Dios, la resurrección, en todas esas doctrinas, estamos todas las iglesias evangélicas en Chile de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. ¿Saben por qué las iglesias evangélicas en Chile están divididas? Por cosas que no tienen importancia. Aquí Pablo nos habla por qué se dividen por esas cosas, son puntos de vista. Se dividen porque en una iglesia se habla lenguas y en la otra no. Nadie se va a salvar porque habla lenguas. Nadie se va a condenar si no habla lenguas. No es una doctrina elemental. La doctrina elemental es Cristo, nuestro Salvador, y los demás son los dones que da el Señor, ¿verdad? Entonces nadie se va a condenar por eso. Es que ustedes no dan 3 glorias a Dios. En la Biblia no hay ninguna parte donde diga que hay que dar 3 glorias a Dios. ¿Es malo darlas? No, no es malo. Pero el que no las da, no lo juzguemos, porque no son doctrinas elementales y no afectan al Evangelio de Cristo. En esas cosas, lamentablemente, hermano, la iglesia se dividió por esas cosas que no tienen ninguna importancia. Como se dice por ahí, por los detalles, hermano, por la decoración, la iglesia en Chile está dividida.
porque en cuanto a doctrina elemental en la iglesia evangélica todos creemos lo mismo. Todos, la iglesia evangélica en Chile cree en Cristo como su Salvador. Todos creen en el Espíritu Santo, todos creen en Dios, pero en las cosas más elementales estamos de acuerdo, pero en tonteras no estamos de acuerdo y empieza la división porque un pastor enseña de esta forma, porque lo enseña de otra forma y empezamos a discutir y está la división, ¿verdad? Y luego, aquí nos habla Pablo de la imposibilidad del aislamiento. Dice en el verso del 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Verdad? Pablo presenta el hecho innegable de que es por naturaleza imposible vivir una vida independiente. Como alguien decía por ahí, nadie es lo que es en el aire, nadie es cristiano en el aire. Hay una historia. No hay tal cosa en el mundo como un individuo totalmente aislado. De hecho, eso es verdad en dos sentidos. El hombre, decía McNeill Dixon, tiene que ver con los dioses y con los mortales. Es decir, nadie puede desligarse ni de sus semejantes ni de Dios. Dios nos hizo para tener relación con Él, pero también nos hizo para tener relación entre nosotros. Somos seres básicamente sociales, porque Dios nos hizo así, ¿verdad? Entonces, dice acá, hay tres dimensiones en las cuales uno no puede desligarse. No se puede aislar del pasado. No hay nadie que se haya hecho a sí mismo. Soy parte, decía Ulises, de todo lo que me he encontrado. Todos hemos recibido una tradición. Somos una amalgama de todo lo que nuestros antepasados nos han hecho. Todos fuimos formados por nuestros padres y tenemos hábitos. Los niños aprenden por lo que ven, más que por lo que les dicen, ¿verdad? Entonces ellos van heredando lo que el adulto les muestra. El cristiano es cristiano porque alguna vez alguien le habló o escuchó o leyó algo, pero no es cristiano porque de la noche a la mañana, sin que nunca supiera, se le ocurrió. Siempre hay una historia, hay un registro, hay algo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no podemos ser aislados, no lo podemos ser. Tampoco nos podemos aislar del presente, porque vivimos en una civilización que nos va uniendo cada vez más estrechamente. Hoy, gracias a Dios, tenemos toda la tecnología que, aunque no es físicamente, pero que nos permite estar conectados y unirnos y tener esta comunión. Gracias, yo digo gracias a Dios, porque como decía la vez pasada, esto no es malo, es el uso que nosotros le demos, ¿verdad? Esto no es malo. Nada que haga una persona la afecta solamente a ella. Cada uno tiene el tremendo poder de hacer a otros felices o desgraciados con su conducta. Y el poder todavía más tremendo de hacer a otros buenos o malos. De alguna o de otra forma, todos somos un poco líderes, ¿verdad? En nuestra casa siempre hay alguien que nos está mirando. Siempre hay alguien que nos va a querer imitar, para bien o para mal. Podemos ser líderes positivos o líderes negativos. Ahí tenemos a veces tristemente a niños que se han criado en familia de delincuentes y ellos terminan siendo delincuentes porque es lo que vieron, lo que aprendieron, ¿verdad? Dice, las obras de cada cual tienen consecuencias que afectan más o menos a otros. Cada persona está envuelta en el paquete de la vida del que no puede escapar. Somos responsables de nosotros y de los otros también. Nosotros tenemos, como decía el escritor, una nube de testigos que nos observan y nos ven. Por eso que nosotros tenemos que tener una vida correcta, porque los que van llegando a la iglesia a nosotros nos están mirando, ¿verdad? Y tampoco nos podemos aislar del futuro. Como recibe la vida, así la transmite. Comunica a sus hijos una herencia de vida física y de carácter espiritual.
no somos una unidad hermética, sino un eslabón de la cadena. Alguien ha contado lo que le pasó a un chico que iba a lo suyo y que empezó a estudiar biología. Estaba viendo por el microscopio algunas de esas criaturas que se pueden ver nacer y producir otras y morir en un instante de tiempo. Cuando se levantó, él dijo, ahora sé que soy un eslabón de la cadena y ya no quiero ser más un eslabón flojo. Es decir, todos somos parte de la cadena de la vida. Todos somos parte de ahí. No hay nadie que pueda estar ajeno a él. Entonces, como parte de ese eslabón, tenemos que ser lo mejor, lo más optimista, lo más correcto, ser un aporte a la sociedad. Entonces, nuestra tremenda responsabilidad está en lo que dejamos de nosotros mismos en el mundo al dejarlo en otro. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen? Se habla mucho de cuidar el planeta y está muy bien eso. Entonces dicen, ¿qué le dejamos a nuestros hijos, verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que decir, ¿qué le dejamos a las generaciones que están llegando a la iglesia? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué dirá la gente de nosotros cuando nos muramos? ¿Qué van a decir? Y eso es lo importante en lo que tenemos que pensar. Y en esta vida, dice, es una presencia viva para siempre. No tenemos que hablar de vivir como si Cristo nos viera. Es que nos ve. Es decir, no es que Cristo no nos ve. Fíjense que hace poco, un poco tiempo atrás, me parece que fue para el culto de Navidad, no estoy segura, se hizo una encuesta y se le preguntaba a las personas qué haría si el Señor Jesús golpeara su puerta. Y la gran, creo que todos dijeron, yo no soy digno, no. Y sabe que eso a mí me dio tristeza, porque yo pensaría igual, pero eso me dio tristeza porque el Señor está. No porque no lo veamos, Él está cada día en mi casa. Entonces nosotros, eso sabe lo que muestra que nosotros, me incluyo de las primeras, actuamos como si el Señor no estuviera. Por eso que la pregunta era impresionante. Si el Señor golpeara mi puerta, yo no lo podría dejar entrar. No soy digna, no lo merezco. Eso muestra que vivimos la vida sin estar conectados en todo tiempo, pensando en que Él está ahí. Y eso es triste. A mí me mostró mi propia realidad, hermano, y me dio pena. Yo decía, ¿por qué tengo que se me presente materialmente para yo entender que Él está? Él está en cada uno de nosotros, está en usted, hermano. Entonces, ¿por qué vivir como que nosotros creemos, decimos que está, pero vivimos como que no está? Y es triste, es triste. Yo me pillé a mí misma en eso. Y digo, chuta, Señor, yo vivo como que, digo que tú estás, que siempre estás, pero en realidad vivo como que si no estás. Es como que si yo me voy a una pieza oscura, el Señor ahí no me va a ver. Pero su palabra dice que el ojo de Dios lo ve todo. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Dice que toda la vida se vive en su presencia. Es tan imposible escapar del Cristo resucitado como de nuestra propia sombra. No hay posibilidad de dejarlo atrás ni de hacer nada que Él no pueda ver. Entonces, metámonos en la cabeza eso de aquí en adelante, que el Señor está. No lo vemos, pero Él está porque Él dijo que estaría y Él no miente. Él está. Haga cuenta que está de manera material, pero está. Para que empecemos, yo primero, a actuar de otra forma. Para que cuando yo vaya a mentir, lo piense 2 veces. Para que cuando yo vaya a hablar algo que no corresponde, lo piense 2 veces porque Él está ahí, me está mirando. Entonces, a mí me llegó fuerte esto. Segundo, ni siquiera la muerte nos puede apartar de su presencia. En este mundo vivimos en la presencia invisible de Cristo. En el siguiente viviremos en su presencia visible. La muerte no es una cima que acaba en la total eliminación, sino una puerta que conduce a Cristo. Ningún ser humano puede seguir una política de aislamiento. Somos un cuerpo. Está ligado a sus semejantes y a Cristo por lazos que no pueden romper ni el tiempo ni la eternidad. Nadie puede vivir ni morir para sí mismo. Y estamos unidos en lazo con nuestros hermanos, pero también con el que no es, porque somos seres sociales, no se olvide de eso. Ya Jesús decía a sus discípulos, estos están en el mundo,
no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, somos parte de esta sociedad. Ahora, ¿qué dice el verso 10 al 12? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay una razón, dice, fundamental por la que no tenemos derecho a juzgar ningún otro. Y es que cada uno de nosotros estamos pendientes de juicio, es decir, no podemos juzgar a otro porque nosotros también vamos a ser juzgados. Entonces, eso nos quita toda autoridad de juzgar, ¿no es cierto? Es de esencia nuestra condición humana que no estamos para juzgar a nadie, sino en realidad nosotros estamos para ser juzgados en ese gran día que nos habla la Escritura. Cualquier judío, dice, estaría de acuerdo con Pablo en esto. Había un dicho rabínico que decía, no te imagines que la tumba va a hacerte un refugio seguro, porque independientemente de tu voluntad, fuiste formado y naciste y vives y morirás y tendrás que rendir cuentas ante el Rey de Reyes, el Santo. Es decir, aunque la gente no crea, igual se va a tener que presentar ante Dios a dar cuenta de su vida. Dios es el único que tiene derecho a juzgarnos. El que está pendiente de juicio no puede entonces ser juez. Nosotros no podemos ser juez porque nosotros somos personas que seremos juzgadas, ¿ya? Pablo entonces ha estado pensando en la imposibilidad de la vida aislada, pero hay una situación en la que cada uno estará aislado y es en el tribunal de Dios. En los tiempos antiguos de la República Romana, en la esquina del foro que estaba más lejos del Capitolio, estaba el tribunal, en el que el praetor urbanus se sentaba para hacer justicia. Cuando Pablo escribía esto, la justicia romana necesitaba más de un tribunal. Así que en las grandes basílicas, es decir, las columnas que rodeaban el foro, se sentaban los magistrados para hacer justicia. Los romanos estaban entonces familiarizados con la escena del acusado que se presentaba ante un juicio en el tribunal. Eso es lo que pasa con todas las personas. Y es en un tribunal ante el que nos hemos de presentar solitos. Aquí sí que somos seres aislados. Por eso que es importante no perder de vista nuestras conductas. Yo le digo a Dios que me lo recuerda cada rato, porque nosotros no sabemos el día y la hora en que nos toque partir o que venga el Señor. Y cuando nos presentemos frente a Dios, hermano, nadie le va a poder a usted defender y nadie le va a poder a usted acusar. Ahí sí que vamos a ser seres solos. Frente a Dios vamos a ser aislados, independientes de cualquier otro, ¿verdad? Entonces dice, nos encontramos ante Dios en la tremenda soledad de nuestra alma. En Él no podemos presentar más que el carácter que hemos forjado durante la vida, ¿verdad? Sin embargo, esa no es toda la verdad. No nos encontramos solos ante el tribunal de Dios en el sentido de una mediación, porque Cristo está con nosotros. No tenemos entonces que despojarnos desnudos con nuestra propia humanidad frente a Dios, sino que estamos cubiertos con los méritos de Cristo, ¿verdad? Vamos a ser seres aislados de la gente, de nuestra sociedad, de las personas que nos rodean, pero no de este Salvador que se ofreció por usted y por mí para salvarnos. Él estará ahí con nosotros y nos ha cubierto con su misericordia y con su sacrificio que nos permite acceder a esta salvación. Es verdad, dice que tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios en la desnuda soledad de nuestra propia alma. Pero si hemos vivido con Cristo en el mundo, Él estará con nosotros en la muerte y será nuestro abogado y nuestro pastor en la eternidad. Pero ¿cuál es la condición? Si hemos vivido con Él en este mundo. Nosotros tenemos que hacer en este mundo, sembrar para cosechar en el otro. Si aquí no vivimos con Cristo, cuando nos presentemos ante Dios, Cristo no va a estar al lado de nosotros. No será nuestro abogado. Tenemos que empezar a vivir aquí como si Cristo
hoy golpeara nuestra puerta, así tenemos que vivir. Como si ese Cristo empezara a golpear hoy nuestra puerta y nosotros le abramos y aparece el Señor ahí con un cuerpo material, ¿verdad? Para que lo podamos ver. Así tenemos que vivir pensando que Cristo siempre está ahí, para no vivir una vida independiente de la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, así que ya, el verso 16, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Los estoicos enseñaban que había muchas cosas que ellos llamaban adiáfora o indiferentes, es decir, neutrales, lo que hablábamos al principio. No, no son cosas buenas ni malas. Ahora bien, dice, es indudablemente cierto. Un cuadro puede ser una obra de arte para uno, una obscenidad para otro, una conversación puede ser interesante para otro puede ser herejía, y así distintas cosas. Un placer, un pasatiempo, para algunos, no sé, de repente un hermano alguna vez, no sé, va a jugar la selección nacional, al hermano le gusta, y por esa vez fue al estadio. ¿Usted cree que si el Señor viene se va a condenar porque fue esa vez al estadio? No. Ahora, si la persona lo vive haciendo todo el tiempo, ahí sí. Pero estamos hablando de excepciones. Hay personas que de repente, no sé, a mí misma a veces alguna vez me pasó, me quedé en mi casa. ¿Por eso uno va a ser condenado? No, hermano. Que no se hagan costumbre, ¿no? Pero por una cosa que no es ni buena ni mala. Cristo está en mi corazón. Entonces, tengamos cuidado a veces de juzgar a alguien porque en algún minuto se quedó en su casa. Eso no lo hace menos cristiano, ni peor que yo. Es diferente, pero a lo mejor tiene un corazón a veces mejor que el mío. A ver ese hermano que se quedó a veces una vez en la casa va a ver un partido de fútbol, a lo mejor tiene un corazón mejor que el mío, que yo estaba en el culto. Eso solamente lo sabe el Señor, ¿verdad? En este caso es que nosotros no podemos juzgar al hermano, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Lo que Pablo nos quiere decir es que hay ciertas cosas que una persona que está firme en la fe puede considerar que puede hacer. ¿Sí? Miren, todas las cosas que Dios creó son buenas. Hasta las plantas venenosas tienen un uso bueno, son necesarias para algo, para el ecosistema. Ustedes ven que el otro día que andaban en Las Condes una cantidad de murciélagos que salieron arrancando, decían no los maten, están protegidos porque sirven son depredadores de unos bichos que hacen daño. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios ha hecho tiene una utilidad. Hace poco me preguntaba una hermana, ¿será malo que yo me tenga una copa de vino en la comida? No, no es malo. Ojo, si en tu mesa todos los cristianos son maduros, te puedes tomar un poquito de vino en la mesa. Pero si en tu mesa hay alguien que no es cristiano, no lo hagas. O si en tu mesa hay alguien que viene llegando a la iglesia y es inmaduro, no lo hagas. O si en tu mesa hay un cristiano, pero que alguna vez fue alcohólico, no lo hagas. ¿Ve? Hay que tener en consideración, hay que tener madurez para hacer las cosas. ¿Será malo entonces tomarme un vaso de vino? No, pero hay que considerar todo lo que yo le he dicho para luego hacerlo y tener cuidado. Si tú vas a un restaurante y allá en el restaurante pides una copa de vino, alguien te va a ver y va a decir, uy, el hermanito. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque en este caso nosotros estaríamos siendo tropiezo para los débiles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes. Entonces, el consejo de Pablo es claro. Es un deber cristiano el tener en cuenta no solo nuestro punto de vista en relación a distintas cosas, porque hay gente, estoy hablando de la gente madura, que critica estas cosas, hermano, y no son malas en sí. A mí una vez me criticaron porque en una fiesta me tomé un poco de vino y fue terrible, fue terrible.
Pero yo no lo hice yo sabía lo que significaba, yo nunca he sido alcohólica, éramos puros cristianos maduros. Entonces uno tiene que ver todo eso, pero fue tremendo cómo fui enjuiciada. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir aprendiendo de a poquito que hay que tener cuidado. Por último, decirle a la persona, porque a mí no me lo dijeron, yo me enteré por fuera, fue lo peor, porque a mí no me lo dijeron. Entonces, por último, me acerco a la persona y le digo, mira, yo creo que esto no está bien y lo podemos conversar. Entonces, yo misma he caído en eso, hermano. Por eso lo digo. Yo todo lo que enseño, a mí me llega primero, como decimos nosotros, a mí me llega el palo primero, ¿verdad? Porque yo lo he tenido que aprender. Porque la lengua mía y la del ser humano en general es muy rápida. Y acostumbramos a apuntar con el dedo con rapidez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros aprender, hermano, en el día de hoy? Seamos compasivos y misericordiosos. Al nuevo que venga haciendo cosas que nosotros sabemos que no corresponden, nosotros de a poquito le vamos a ir enseñando. Por eso que es bueno, a mí me gusta mucho en nuestra iglesia que tenemos las clases separadas, con gente nueva, con gente más que lleva más tiempo, los niños, los jóvenes, porque a la gente nueva tú le tienes que enseñar lo básico de la doctrina cristiana. Y ya a los antiguos les va enseñando un poquito más denso, ¿verdad? Es lo mismo que el autor nos habla de la comida, ¿no es cierto? Y de los niños y de los bebés, de los adultos. Tenemos que aprender a darle a los niños comida de niños y a los adultos entonces comida de adultos. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Pablo, ¿qué decía? Para ir cerrando, ¿qué decía Pablo? Mire, él decía, yo tengo claro, esto está en la Biblia, yo lo voy a parafrasear con mis palabras, pero está en la Biblia. Yo tengo claro que esos ídolos no existen. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en comer de esa carne que quedó ahí, que la venden. No tengo problema. Pero, si a mí me ve un hermano de estos que vienen llegando, que están recién en el Evangelio, si me ve ese hermano comiendo esa carne, el hermano se va a espantar. Y puede que se vaya de la iglesia, porque no lo va a entender. No es malo, pero para el hermano es malo, pero porque está recién llegado, no sabe. Entonces, ¿qué decía Pablo? Por causa de ese hermano, no voy a comer carne nunca más. Entonces, si yo por él no puedo comer carne, no voy a comer carne. Así tenemos que pensar nosotros. Tomar vino no es malo. Ahora, la palabra del Señor no prohíbe nunca tomar vino. La palabra del Señor prohíbe embriagarse. Emborracharse, eso la palabra prohíbe emborracharse. De hecho, Pablo le recomienda a Timoteo tomar un poco de vino por una enfermedad. Y cuando Pablo habla de vino, no de jugo de uva sin fermentar, vino. Jesús tomó vino, no jugo de uva sin fermentar. Jesús tomó vino, pero no se embriagó. Si tomar vino no es malo, embriagarse es lo malo. Los excesos son lo malo. La marihuana tiene efectos, usos terapéuticos, pero la gente la ha usado como un medio para placer y eso es lo malo. Pero la marihuana tiene usos terapéuticos que son bastante buenos. Nosotros los humanos cometemos los excesos y hacemos cosas que no corresponden. Todo lo que Dios ha puesto en el mundo tiene su utilidad y tenemos que nosotros buscar esa utilidad. Dios le dio al hombre sabiduría para buscar la utilidad de todas las cosas. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Seamos compasivos con los hermanos nuevos, seamos compasivos con los inmaduros y tengamos cuidado en qué cosas hacemos, no porque sea pecado, porque a alguien que sea inmaduro le puede afectar. Entonces, en ese sentido hay débiles y hay fuertes, pero en otros asuntos, como de enfermedad, como de muerte, como de rupturas sentimentales, todos reaccionamos distinto y ahí habemos fuertes y habemos débiles y por ende todos nos necesitamos. Entonces la lección de hoy es, tengamos misericordia los unos con los otros, ¿verdad? Y no juzguemos de malo algo que para mí es malo, pero que la Biblia no dice nada al respecto. ¿El cigarro es malo? Claro, el cigarro es malo. La Biblia no habla del cigarro, es verdad, pero Pablo dice, no todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene.
Si el cigarro es dañino, no conviene, pues ya está ahí implícito. ¿Me entienden? Está implícito que es mal. Entonces hay cosas que uno las saca por deducción, por lógica, que son mal. Así que, hermano, hoy hemos aprendido a soportar a los débiles y que los más fuertes en algunas cosas nos soporten a nosotros también, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, que seamos un cuerpo y que aprendamos, ¿no es cierto?, a soportarnos, a tolerarnos, a tenernos misericordia y a tenernos compasión los unos con los otros. Así que, hermanos, que el Señor les pueda bendecir